es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se hicieron todos los análisis que tenían que hacerse respecto a lo que pasó el fin de semana pasado, respecto a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y ya se está cerrando la semana con convocatoria a varias comisiones, pensando ya en un trabajo legislativo importante y pensando también en una jornada en la cual la próxima semana se va a abrir nuevamente el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El miércoles está previsto, está hecha la convocatoria a las 12 del mediodía a partir de la solicitud que han hecho los bloques de la oposición de discutir la nueva ley de alquileres en la República Argentina, modificar la actual ley y por lo tanto ahí están las discusiones respecto a la posibilidad de lograr el quórum solamente la oposición, pero también está la discusión dentro del oficialismo si acompañar, en definitiva, si hay una mayoría importante de la oposición, acompañar, sentarse en el recinto y discutir estos dos dictámenes, uno del oficialismo o de mayoría y uno de minoría, que ya fueron redactados en un momento y firmados por parte de las comisiones respectivas. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, estimadísimo Fernando Fraquelli. Y como bien decís, una semana en la cual continúan las repercusiones sobre las PASO realizadas el domingo pasado y desde algunos sectores siguen muy activos, mientras que otros se han tomado algunos días para recapacitar. Es así que Javier Milei y Victoria Villarruel están prácticamente todos los días en medios de comunicación. Los representantes de la libertad Avanza aparecen en prácticamente todas las radios, mientras que del oficialismo, es decir, del gobierno nacional, vemos por supuesto, al candidato a presidente, ministro de Economía, Sergio Massa, Agustín Rossi, quizás algún otro funcionario de menor línea, pero los ministros del Gabinete Nacional han dicho poco, salvo Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa, en lo cual lo más destacado fue pedir de alguna manera perdón a los argentinos por no haber podido cumplir con las expectativas. Y de parte de Juntos por el Cambio, también las repercusiones de la elección, el segundo lugar, y un recálculo de una campaña que indudablemente va a poner a Patricia Bullrich entre la espada y la pared, porque si gira muy hacia la derecha se va a encontrar con la primera marca, como acostumbra decir en estos días Javier Milei, que es la libertad avanza. Y si trata de centralizar su discurso, quizás sus propios votantes que la eligieron a ella por justamente expresar más nítidamente el ideario de Mauricio Macri, se corran efectivamente hacia los liberales. Así que habrá que ver qué es lo que nos depara en los próximos días, mientras aquí, como vos bien decías, la incógnita está el próximo miércoles si habrá o no sesión en la Cámara de Diputados, con un ambiente político nuevo y con expresiones distintas, donde los que están al frente de la oposición más importante actualmente son los dirigidos por Patricia Bullrich, y habrá que ver si hacen algún tipo de acercamiento efectivo con Javier Milei en la Cámara de Diputados. Todo en la incógnita, me parece. Bueno, muy bien, ahí estamos. Y en un escenario interesante el que se va a dar en la Cámara de Diputados la próxima semana, en lo referido, obviamente, a la discusión sobre la ley de alquileres en la República Argentina, y que va a tener protagonistas importantes de concretarse esa sesión, porque varios de los hombres, varias mujeres de este Parlamento Nacional van candidatos en distintas categorías. Casos candidatos a presidente y casos también a renovar sus bancas
en el Congreso Nacional, a renovar sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Sí, bueno, para esta sesión que se lo espera ya a Milei, no en rol candidato, sino en rol legislador. Claro. La oposición está poniendo los ojos también sobre este sector en cuanto a la cuestión para tener quórum, ¿no? Recordemos que esta sesión por el tema de la ley de alquileres fue pedida por los jefes de Juntos por el Cambio, jefes de bloques federales y también firmada por Javier Milei para, bueno, tratar los distintos dictámenes que hay respecto de la ley y los proyectos. Pero están definiendo la estrategia, ya se ha definido en realidad de que van a apuntar al dictamen si en caso de tener quórum y de también en caso de poder rechazar primeramente el dictamen de mayoría, que es el del oficialismo, ¿no? Si eso sucediera, la oposición está redactando algunos cambios en ese dictamen que ellos tenían para, bueno, poder conformar a todos los sectores, porque había quienes querían directamente pedir la derogación, pero ese es un punto que no se puede avanzar porque no hay ningún proyecto de derogación con dictamen. Claro. Entonces necesitan 2/3 de los votos, que hoy por hoy es prácticamente imposible. No lo tiene nadie. Ese número que es tan importante en la construcción de mayorías. Lo cierto es que van a buscar los 129 legisladores que estén sentados en sus bancas y, por supuesto, una modificación en torno a lo que tiene que ver con los dictámenes, porque también ha transcurrido mucho tiempo, porque prácticamente en la agenda del oficialismo no estaba previsto estar discutiendo este tema de la ley de alquileres, algo que surgió en la última sesión, allá por el 5 de julio, a partir de este pedido que hizo en su momento el propio diputado Hernán Lombardi, de pedir la derogación de la ley de alquileres en la República Argentina. Para eso necesitaba mayorías especiales la Cámara para poder introducir ese tema. Obviamente no están en el recinto esos números y por lo tanto una salida que encontró principalmente Mario Negri fue la de pedir entre toda la oposición una sesión especial para el 23 de agosto, que va a ser el próximo día miércoles. Y ahí la presidenta de la Cámara convocó a esta sesión, Cecilia Moró convocó para el miércoles a las 12 del mediodía y previamente 10:30 de la mañana, reunión de labor parlamentaria. Ahí se va a definir, en definitiva, Fabián, también los discursos, los homenajes, las cuestiones de privilegio, tratar de tener de manera ordenada una sesión esperando esos 129 diputados que desde el oficialismo dicen lo tienen que lograr la oposición. Ahora, también dentro del oficialismo, algunos oficialistas dicen la oposición, si tiene un número importante, también nosotros tenemos que bajar al recinto y dar el debate. Sí, de hecho, uno especula que por supuesto van a estar presentes en función de que consigan el quórum propio. Y además tengamos en cuenta que realmente es un tema que está en la agenda de la ciudadanía. El problema de los alquileres, hoy en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no hay renta de propiedades, están desaparecidas. Alguien las tiene que buscar con lupa. Es una situación en la cual es uno de los temas más importantes de conversación. Un alquiler que aumenta de un año a otro más de un 100%. Y la posibilidad de establecer alguna modificación, que es la situación económica, en definitiva, la que ha volcado esto, mientras desde algunos sectores que sostuvieron la ley en su momento, que acompañaron al diputado Lipovetsky, se van a movilizar aquí al Congreso de la Nación, van a estar inquilinos agrupados, por ejemplo, porque sostienen que esa ley es buena, que lo que tiene indudablemente una cuestión imposible de sostener es la cuestión económica, claro, con una inflación que duplica el valor año a año, pero tiene cuestiones significativas como, por ejemplo, sostener durante 3 años una propiedad y no tener que estar con la guillotina en la cabeza cada 2, teniendo que renovar, con todos los costos, con todo lo que significa.
Es una situación muy complicada, me parece. Y no quieren tampoco, obviamente, volver a quedar librados a ese acuerdo de partes sin que haya una fórmula fija que determine cómo van a ser los ajustes, ¿no? Claro. Una letra donde esté bien expresado, y ahí es donde radica también la mayor diferencia entre el oficialismo y la oposición, porque si vos ves los dos dictámenes tienen muchas coincidencias en lo que es los beneficios impositivos para justamente apaciguar este drama que contaba Fabi de la oferta y, bueno, de alguna manera incentivar que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas. Claro. Esos beneficios están en ambos dictámenes, pero en lo que hay diferencia es en el plazo de los contratos, en la fórmula, y ahí es donde la oposición, por lo menos entre los bloques que habían generado ese dictamen, buscan también tener consenso. Bueno, enseguida vamos a hacer, después a lo largo del programa vamos a volver a hablar respecto a esta convocatoria, a la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, al tema de la ley de alquileres, al tema del juicio político, los temas que van a ser sin dudas los tópicos centrales para la próxima semana aquí en la Cámara de Diputados. Hay también una agenda que está propuesta por parte de los diputados nacionales. El diputado Ramiro Gutiérrez, ya lo vamos a escuchar, presentó una iniciativa que tiene que ver particularmente con prohibir la venta de órganos en nuestro país. Lo escuchamos a Gutiérrez. La Argentina tomó una decisión hace tiempo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede vender como una lata de tomates ni es sujeto del mercado. No hay mercantilización de las personas, ni de los órganos, ni de los tejidos, ni de las células. Entonces, tomamos una fuertísima decisión esta mañana de presentar un proyecto de ley que castiga fuertemente con penas muy altas todo lo que sea comercialización y tráfico de órganos en la Argentina. Esto era una vieja idea de Sergio Massa expresada en su código en el 2015, donde él ya penaba el tráfico de órganos y materiales anatómicos. Así que en base a ese principio reformamos una excelente ley que nosotros tenemos con un sistema de donación, ablación y trasplante de órganos con el INCUCAI, un organismo que realmente trabaja muy bien, pero tomamos todo el capítulo penal de la ley y lo adaptamos a las nuevas necesidades. Hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de todos los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo, entre el 5 y el 10% de esos trasplantes, el órgano trasplantado viene del tráfico ilegal de órganos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con mi ley, de que el órgano se debe vender libremente en el mercado. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos humanos, la integralidad de la persona, la dignidad, y hay un principio de tutela donde aquella persona que a veces porque quienes trabajan detrás de estas leyes pseudo libertarias no ven el delito, nosotros sabemos que si ponemos en venta los órganos, mañana va a venir alguien, te va a secuestrar el hijo y se va a vender un riñón. Muy bien, ahí estaba Ramiro Gutiérrez, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Fabi, a ver, ¿qué podemos ampliar sobre este tema? Bueno, efectivamente es una de las principales leitmotiv de la campaña de Javier Milei, como decía recién el diputado Ramiro Gutiérrez, inclusive uno de los economistas estrella del Libertario lo ratificó en una de las entrevistas televisivas. Y a propósito entonces de la propuesta que tiene adelante el Frente de Todos en estos momentos, podemos decir que propone una modificación de la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, es la ley número 27.447, para ajustar las definiciones y aumentar las penas, porque había cuestiones relacionadas justamente con algo que está prohibido en la República Argentina que no estaban legisladas. Recordemos que aquí en la República Argentina, salvo que uno se niegue a donar sus órganos, todos los argentinos de por sí estamos involucrados en un tema que es bastante complejo y que necesita, por supuesto, en estos momentos mucha donación de órganos, porque hay una lista de espera importante de pacientes que requieren de estos tejidos para subsistir. Vamos con la próxima placa. ¿Qué dice el proyecto en síntesis? Se incorpora como principio rector el carácter e interés público del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos,
Así se impide la intervención privada para la mercantilización. Como decía recién el diputado Gutiérrez en este tape, la posibilidad de ofrecer y de alguna manera vender, poner a la venta cualquier órgano implica no solamente una degradación a nivel de la sociedad, sino también todo lo que conlleva al hecho de que haya un mercado, un tráfico de órganos que indudablemente pone en discusión inclusive hasta la solidaridad y el propio respeto por el ser humano. Con la ley actual, solo los médicos y los auxiliares de salud podrían cometer delitos. Se busca que cualquier persona que participe del ilícito sea sancionada. Además, estamos hablando de aquellos que intervienen en el comercio y también del tipo de sanciones van a ser modificadas de acuerdo al pedido que plantea el diputado en este proyecto. Vamos con la próxima. ¿Qué dice el proyecto? Se agrega como ilícito la preparación, almacenaje, transporte y tráfico de órganos y tejidos humanos. Se penaliza al receptor del órgano de mala fe, es decir, que cualquier persona que recibe un órgano trasplantado y por mala fe hablamos de por compra, estamos diciendo que conocía la forma a la que llegó. Muchas veces están Fer, Meli en discusión el tema de las listas, cuál es el orden en que reciben los órganos. Es un debate que existe dentro de la sociedad por la urgencia. Todos los días vemos algún tipo de pedido de ayuda, de solidaridad de algún chico, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, que necesita un trasplante y no se consigue. Uno recuerda, por ejemplo, el caso de Lucas González. El asesinato de Lucas González, a manos de la policía, el cuerpo de Lucas salvó 4 vidas. 4 vidas con los órganos del exfutbolista de Barracas. Y ahí hubo una decisión y un compromiso muy fuerte de la familia. Por supuesto, efectivamente. Así fue para que se pudiera de alguna manera continuar. Bueno, hay muchas películas también que uno ve a veces que en las cuales aparecen algunos órganos que... ¿no? Algunos que han sido trasplantados. Las penas serán de entre 3 y 10 años. En caso de ser un profesional, aumenta a 12 años, con la inhabilitación de por vida para ejercer. Esto antes no figuraba en lo que significaba justamente todo el tipo de castigo para la comercialización de órganos. Vamos con la que sigue. Otras cuestiones que también destaca. Se establece como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos. Esto, la tan famosa asociación ilícita, ¿no? Que siempre hablamos que no puede ser determinada a otro nivel. Bueno, aquí está planteada como una posibilidad y el hecho de que puedan venir y comprarlo para llevar a otro país este tipo de intercambio, ¿no? Realmente uno se lo imagina una cuestión bastante dantesca, ¿no? Porque indudablemente tiene que existir una necesidad imperiosa de dinero por parte de alguien para entregar una parte de su cuerpo en caso de que esto esté librado a la posibilidad de comerciarlo, ¿no? Es el llevar el libre mercado, creo, a un extremo realmente muy, muy, muy grave. Se incorpora como delito la subasta física y en red de los órganos y el turismo de comercialización e implante de órganos. De esta manera, no solo será delito extraer órganos, sino implantarlos ilegalmente. O sea, aquellos profesionales que participen de cualquier tipo de operación que implique la utilización de estos órganos que han sido conseguidos ilegalmente, también será pasible de sanciones privativas, en este caso de la licencia, e inclusive penalizadas con hasta 12 años de cárcel. Vamos con la que sigue. Ahí estamos, me parece. Es la última. Ahí está. Bueno, en síntesis, creo que trae y de alguna manera le da forma a una discusión que es raro, digámoslo con todas las letras, que esté en debate en la Argentina en estos momentos, ¿no? Atrasa. Atrasa, efectivamente, creo que sí. Y pareciera que estamos viviendo
leyes que de alguna manera o discusiones, como vos bien decís, atrasan y nos retrotraen bastante en el tiempo, porque hablamos de una persona que tiene que ceder o podría ceder una parte de su órgano porque le falta dinero. Claro. Realmente, a todas luces, creo que está bien el proyecto, que plante bandera y que de alguna manera el debate vaya por carriles normales. En todo caso, si efectivamente se da, Javier Milei no ha participado, como sabemos, en muchos debates en la Cámara de Diputados, no ha presentado proyectos, a ver si efectivamente lo sostiene en caso de que se plantee y la oposición se atenga a llevarla al recinto. Me parece que ese debate va a estar presente. Bueno, un tema que, como bien dice Fabián, no se pensaba tratar en la República Argentina, pero es un tema que hay que plantearlo, es un tema que hay que aclararlo, y quien tiene que modificar las leyes es el Parlamento Nacional, ¿no? Y por lo tanto, este debate, como lo plantea el diputado Ramiro Gutiérrez, para tener una postura clara, precisa y directa, sin aperturas a ningún tipo de interpretación, es que se presenta este proyecto de ley. Sí, se trata más que nada de reforzar, ¿no? Claro. Por eso es justamente para agravar penas. Obviamente ya está prohibido la comercialización de órganos en nuestro país, y es enorme el trabajo que hace el INCUCAI, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con esto. Pero, bueno, él hablaba del diputado Gutiérrez, de que existe cierto vacío legal, y si esta disparatada opinión de Milei sirve para reforzar nuestra legislación, bueno, bienvenida sea, pero la realidad es que sí, son discusiones que se supone, como un par de otros temas que están surgiendo, que no tendrían por qué ponerse de nuevo en debate una cuestión así. Pero sí, hoy por hoy ya hay penas. Lo que busca Gutiérrez es reforzar eso y sumar agravantes. Bueno, dijimos, el autor de esta iniciativa, el diputado Ramiro Gutiérrez, que conversó con DTV de esta manera. Nosotros tenemos un sistema basado en el altruismo y la gratuidad. Alguien quiere hacer una acción para que vos puedas preservar tu vida, entonces yo digo, después de mi desaparición de esta tierra, mis órganos van a integrar el sistema de ablación y donación. O sea, se parte del altruismo. Ese sistema es gratuito, como el consenso global, desde Paraguay a Estados Unidos. El altruismo y la gratuidad es el consenso global. Solamente en Irán se permite parte de este sistema de la comercialización de los órganos. La ley la dejamos tal cual está, pero la ley tenía un capítulo penal que estaba desactualizado. Hoy hay prácticas que el mundo condena, la Organización Mundial de la Salud condena, que hay campañas para evitar, por ejemplo, el turismo de órganos. Entonces, vienen señores muy ricos de afuera, compran un quirófano, compran los profesionales, compran la estadía y también compran un donante. ¿Y el donante quién es? Un vulnerable. Una persona que tiene una necesidad enorme, pero tiene 2 riñones o tiene 2 pulmones. Y ese señor, con todo el dinero del mundo, hace un viaje de turismo y se va con el riñón que le falta porque, por ejemplo, sobre 100.000 personas en lista de espera a Estados Unidos, cada 10 minutos ingresa un nuevo pedido de trasplante. Mirá la demanda que hay. Nosotros tenemos casi 10.000 personas en lista de espera. Ese sistema de que tus órganos pueda venir alguien y ofertarte y valgan dinero como comprar un sachet de leche, no lo quiero en la Argentina. Pero no está en ningún lado del mundo que usted sepa. No. Solo en Irán. Y en la cabeza de Milei, que dijo que es una nueva forma de mercado. Entonces, todos los órganos de tu hijo, de tu hermano, los tuyos, pueden ser una mercancía de un nuevo mercado. Yo no lo quiero para la República Argentina. Nosotros creemos que es parte del sistema de salud y de derechos humanos ya garantizados. La extrapatrimonialidad de tu cuerpo, de tus órganos, no se pueden vender ni comprar, ni son mercancías, ni hay que mercantilizar a las personas. Y el que decida eso tiene que ir preso. Diputado. El que forma parte de una cadena para encontrar un donante, o es un intermediario para que eso suceda, y o es un traficante, o es un partícipe, o es un instigador, deben ir preso. Una persona joven puede aportar entre 7
y 8 trasplantes. Sí, Imagínate el valor que tiene una persona joven. Entonces yo no quiero agregar un joven, un niño al mercado de las ilicitudes. No quiero que un delincuente esté esperando que salga un chico de la escuela para poder secuestrarlo, llevarlo e ingresarlo a una cadena de análisis de compatibilidad con un donante. Nosotros tenemos un número que anda dando vuelta en la Argentina, Siniestro. que es de aproximadamente 10.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están esas personas? Qué datos escalofriantes que está dando Ramiro Gutiérrez. Sí, la verdad que uno Desde el turismo del exterior Sí. para conseguir un órgano hasta hechos que pueden suceder en la República Argentina o incrementarse. Incrementarse ¿no? como la desaparición de personas, ¿no? Está Exactamente. diciendo por todas las redes ilegales, como decía Fabi, las asociaciones ilícitas verdaderamente, que, bueno, secuestran niños, secuestran personas y no solamente son con redes con fines de explotación sexual, sino también para otras cuestiones que realmente me gustaría conocer más cifras, ¿no? Sobre, Claro, hablar de sobre 10.000 esta situación, porque... hablar de 10.000 personas desaparecidas que puedan estar relacionadas justamente con este tema es un dato muy, muy impresionante. Cualquiera que lo escucha, yo la verdad que lo desconocía. Son más personas que las que esperan en lista de donantes, Claro. que son Sí. 7.000 Sí. y algo, Sí, 7.000 por y eso, o pico. sea, es a todas luces un tráfico realmente increíble y que no tengamos noción de que efectivamente que está pasando, que está sucediendo día tras día y el riesgo que, como decía recién el diputado Gutiérrez, cómo corren los chicos o cualquiera de nosotros, digamos, porque puede ser asaltado en cualquier momento por esto, bueno, uno no cree en fantasmas, ¿no? No, claro. Pero si es así como lo plantea el diputado. Bueno, a ver, Ramiro Gutiérrez dio los números, dio cifras, seguramente en los fundamentos del proyecto también hay datos y cifras. El Congreso tomó ya, con este proyecto de Ramiro Gutiérrez, ya tomó conocimiento. Digo, a lo mejor ya conocían, hay muchos diputados que ya lo conocían. El Congreso ya tomó conocimiento. Ahora la palabra la tiene el Congreso. La palabra la tiene avanzar este proyecto de ley en las comisiones respectivas, rápidamente ponerle una traba a lo que es esta situación que se puede llegar a dar o puede, digamos, empeorar. Entonces me parece que ahora sí, en este tema, puntualmente, más allá de las declaraciones de Milei, más allá de si las hizo en el medio de una campaña política o si realmente está dentro de su plataforma, lo cierto es que es un tema que hoy el Congreso puede ponerle un freno. Este proyecto es para ponerle un freno, ahora lo que se necesita es la voluntad política de avanzar. Es decir, que este proyecto puede ir avanzando en las comisiones respectivas y ver la posibilidad de llegar al recinto, obviamente, y discutirse en el recinto de la Cámara Baja. Compartimos más testimonios sobre este tema. Creo que nosotros debemos tener una postura muy sólida como país. Ya la expresamos en el 2019 y ahora en el capítulo penal, a partir de esta decisión que hemos tomado los legisladores y por un impulso, como te digo, de Sergio Massa, nosotros decidimos que este sea un delito grave, que no merezca la excarcelación, que los médicos auxiliares de justicia, de medicina que participen, nunca más puedan ejercer la profesión de médico, que todos aquellos que hacen tour para la compra de órganos, subastas en red, ahora tengan un delito específico, que sea con una fuertísima pena de hasta 12 años de prisión y que todos nos pongamos atrás de la defensa de un sistema que se basa en una decisión altruista y gratuita. Todo el sistema del INCUCAI y el trasplante es perfecto, pero nosotros queremos manifestar una voluntad. Si aparece una amenaza de que se pueda comprar o vender los órganos libremente, la respuesta del Estado argentino y de los legisladores debe ser: es un delito grave. Vos querés libertad para poder venderlo, nosotros te decimos: vendés, vas a ir preso.
Bueno, ahí está Ramiro Gutiérrez, el diputado del Frente de Todos, le agregó un dato más a partir de este testimonio. No solo es un proyecto de él, sino es un proyecto que lo conversó con el candidato del oficialismo, con Sergio Massa, y Sergio Massa también lo está impulsando, es decir que aquí el Frente de Todos en su conjunto está detrás de esta iniciativa, ¿eh? Así que es una iniciativa que puede ser, a partir de que ya está presentada, ser convocada a las comisiones respectivas para empezar su tratamiento, si quieren los diputados y si se coordina y se organiza desde el punto de vista administrativo en la Cámara de Diputados la próxima semana. Sí, hay que ver, tenemos una agenda cargada ya Sí. para la próxima semana y también teniendo en cuenta algunos temas, algunas consignas que van apareciendo de campaña, en julio Máximo Kirchner presentó un proyecto en otro sentido que tiene que ver con la cuestión de las privatizaciones y vemos que sí, que el oficialismo lo pone en agenda porque se va a tratar el próximo martes en la Comisión de Legislación Claro, General. que tiene que Así ver con aerolíneas. Tiene que ver con aerolíneas argentinas, así es, para, poner una condición en la ley, la ley por la cual se expropió, ¿no? Aerolíneas Argentinas y también Austral en su momento. Poner allí que para privatizarlas se van a necesitar 2/3 de cada una de las cámaras en una redacción similar a la ley que hoy por hoy tiene la expropiación de YPF, ¿no? Claro. Sí, de alguna manera la campaña electoral creo que está entrando por ese hueco para todas aquellas cosas que el oficialismo, a sabiendas de que va a perder una cantidad importante de diputados en la Cámara y lo propio en la Cámara de Senadoras, trata de ponerle de alguna manera un seguro a lo que consideran que han sido políticas que han sido favorables para lo que el oficialismo plantea y de esa manera sostener algunas cuestiones, la cuestión de aerolíneas. Esta ley misma viene en función de la campaña electoral, habrá que ver si hay alguna propuesta. Y en el caso de esta ley, yo no creo que tenga muchas objeciones de parte de Juntos por el Cambio. No sé qué opinás vos, Melissa. No, yo considero que tampoco tendría que tenerlas. Porque uno plantea, todo el si mundo llega a se ha haber sesión, manifestado. si llega a haber sesión el miércoles, que se plantee sobre tabla, por ejemplo. Bueno, a lo mejor conseguir los 2/3 No sé si sobre tablas, pero puede generar a lo mejor sí. algunas posibilidades de que no Sí, se el alcancen, temario, pero- en realidad el temario del miércoles, bueno, hay labor igual. Claro, por citada eso digo. antes. Por eso. Pero el temario del miércoles lo dispuso la oposición Sí. y por lo menos desde el Frente de Todos está la postura de que ellos defienden su dictamen, que van a esperar que la oposición sea la que reúna quórum, a no ser que acuerden en labor parlamentaria que si se reúne el quórum y se sesiona, también el oficialismo puede introducir temas, ¿no? Claro, hay Hay que que ver, hay que ver. Pero si no, es un tema para que avancen las comisiones como el caso de aerolíneas, ¿no? Exacto. En definitiva, algunos sucesos o algunos comentarios o algunas declaraciones que van surgiendo en el medio de lo que es la campaña empiezan a generar protagonismo a este Congreso Nacional en la campaña. Sí, inclusive un reclamo hubo del propio, me parece ayer, ministro de Economía, en el sentido de que espera que el Congreso dé respuesta a muchas de las cuestiones que ha planteado el gobierno y que la falta, entre comillas, de trabajo, porque sabemos que hay trabajo de asesores, impiden que se llegue a dar quórum, a gestionar y avanzar con leyes que el gobierno viene planteando y considera indispensables, como la promoción del GNL, la ley de agrobioindustria. Hay otras leyes que ya tienen dictamen. En síntesis, de alguna manera, utilizando ese caballito de batalla que está dando vueltas, que muchos de parte de la sociedad ven a los legisladores que no trabajan, instó de alguna forma a que se haga efectiva alguna sesión, que haya una preocupación real y veremos si esto hace mella, no solamente en la oposición, sino en el oficialismo el próximo miércoles, porque dejar de discutir una ley como la de alquileres hoy en día probablemente va a ser duro, me parece, ¿no? No, sí, es un tema muy sensible, es un tema que obviamente está en las mayores preocupaciones hoy por parte de la ciudadanía. También es complicado porque genera muchísimas expectativas, porque tenés distintas partes involucradas y como decía Fabi, va a haber inquilinos que se van a movilizar porque están a favor de lo que fue la ley. Entonces, también hay que decir que si llegara a aprobarse un texto,
Ese texto pasaría al Senado, donde el Senado, en lo que va del año, tuvo una sola sesión. Eso para calmar también las expectativas. Sí. Pero digo, es importante que la Cámara de Diputados pueda dar un paso, ¿no? Me parece que es una primera respuesta, una señal política después de lo del domingo, me parece, después del mensaje también del domingo. Entonces me parece una respuesta interesante. Ahora, no se soluciona, no se aprueba la ley en su conjunto. La ley necesita pasar a la Cámara Revisora, en este caso va a ser el Senado Nacional, que también está teniendo dificultades para llevar adelante sesiones. Exactamente. Sí, había quedado muy, bueno, se había caído una sesión sin quórum el 12 de julio, un mes antes de las PASO. Desde allí no se pudo retomar la posibilidad. El oficialismo tuvo problemas no solamente, por supuesto, con la oposición, sino también con uno de sus aliados. Hay que ver si puede retomar esa sesión con ese temario que quería, sobre todo interesado en un conjunto de pliegos judiciales. Y mientras tanto hay otros proyectos que están bollando y que tienen dictamen y que ya tienen media sanción de diputados. Sí, claro, y más que nada son proyectos que han salido con consenso de acá de la Cámara. Sí. Ya que la Cámara está discutiendo. Y algunos que también ha costado bastante y, por ejemplo, el lavado de activos, pero que era muy urgente. Sí. Y bueno, en la sesión que se cayó el 12 de julio, la realidad es que no estaba en el temario tampoco. Así que bueno, hay que ver qué pasa. Claro, exactamente. Y mientras tanto, los reclamos obviamente y con justa razón desde Economía hacia el Congreso Nacional, porque hay una serie de iniciativas, una serie de proyectos que tienen que ver con el campo productivo, que tienen que ver con el campo energético, que es necesario que avancen, más allá del gobierno que esté actualmente a cargo del Poder Ejecutivo. Son temas que necesita en su conjunto la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Diputado Eduardo Tonioli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, Eduardo. Viendo un poco la agenda de la Cámara de Diputados y lo que se plantea, más allá de un trabajo importante e interesante que se avisora en las comisiones del Congreso, hay un tema también central que va a ser la semana que viene, esta propuesta o este pedido de la oposición de discutir la ley de alquileres en la República Argentina. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema, a dar el debate en el recinto de la Cámara? Bueno, yo creo que este debate que se pretende abrir parte de la base de un gran equívoco, ¿no? En algunos casos, un equívoco al que se quiere inducir a la opinión pública. En otros casos, básicamente por algún grado de confusión sobre los posibles efectos de una norma o el alcance que puede tener una norma. Digo esto porque evidentemente hay un problema en el mercado de alquileres en la Argentina, esto está claro, sobre todo en nuestros grandes centros urbanos. Bueno, les estoy hablando en este momento de Rosario. Indudablemente quienes sufren más esa alteración del mercado de alquileres son los inquilinos y las inquilinas, pero sobre este diagnóstico de esta situación negativa, lo que tengo que disentir profundamente es sobre las razones de esa situación, ¿no? Yo entiendo que no es la ley la que lleva a esta situación crítica o la vigencia de una norma, sino el proceso que está viviendo la Argentina, por lo menos desde el gobierno de Macri para acá, desde el año aproximadamente 2016, sobre todo 2017, cuando se empieza a dar una fuerte depreciación de nuestra moneda nacional, que lleva a que, por un lado, los alquileres en la Argentina se acrediten o se paguen en pesos, y por el otro lado, la venta de inmuebles esté dolarizada, y que esa brecha se vaya ampliando cada vez más, y que, por lo tanto, a cualquier titular que pretenda de alguna manera obtener una renta por el inmueble que legítimamente, por supuesto, es
es dueño, que sea parangonable ese alquiler que va a obtener, esa renta que va a obtener, con, de alguna manera, en términos proporcionales, lo que podría obtener por la venta, ¿no es cierto?, de ese mismo inmueble, repito, en un mercado dolarizado, es imposible cumplir con esa expectativa. Y eso que generó, en el marco de este proceso, una estampida y una retirada de unidades habitacionales que en algún momento podían estar en alquiler o estaban en oferta, ¿no es cierto?, de ese mercado hacia el mercado de compra y venta, aunque no se concrete eventualmente esa venta, ¿no? En nada va a favorecer ni a los propietarios ni a los inquilinos, y tampoco va a inducir a los propietarios a poner en el alquiler esas viviendas, la vulneración de los derechos de los propietarios, de los derechos adquiridos de los propietarios, porque en última instancia lo que pretende la oposición no es derogar la ley de alquiler, lo que pretende es derogar 3 artículos, es decir, pasar de 3 años a 2 en la extensión del tiempo de los alquileres, hacer que los aumentos no sean anuales, sino que sean semestrales, y en algunos casos están planteando trimestrales, y eliminar el índice por el que se van actualizando los alquileres, que lejos de ser el responsable de que el aumento de los alquileres esté muchas veces por encima de la inflación, hay que decir que el hecho de que esto suceda en el caso de los alquileres registrados, que son los que están alcanzados por esta norma, y que en última instancia son los que, sobre lo que estamos discutiendo, porque todos los que están afuera de eso se mueven por afuera de la normativa vigente y se hace cualquier cosa, lejos de ser un problema de la norma y el índice, es un problema de 2 aspectos no alcanzados por la norma, que es la renovación de los alquileres y los nuevos alquileres, ¿no? Eduardo, el oficialismo, el Frente de Todos, ¿va a tener reunión previa? ¿El martes va a haber alguna reunión de bloque o ya tiene una postura tomada respecto a qué es lo que van a hacer en la sesión del próximo día miércoles? Nuestro bloque va a tener una reunión de bloque seguramente el martes, donde vamos a definir una posición única. Sí quiero decir que hay un dictamen, ¿no?, que hemos construido, por lo menos los integrantes de nuestro bloque, que formamos parte de la Comisión de Legislación General en su momento, y que proponía fundamentalmente no derogar esos artículos que en parte algunos sectores del mercado inmobiliario y algunos sectores de la oposición vienen impulsando, sino por el contrario, lo que promoviera mejorar una norma que, como decimos antes, es perfectible, y, entre otras cosas, generar incentivos fiscales para los tenedores, los pequeños tenedores de vivienda. Estamos hablando de quien tiene hasta como máximo 6 viviendas con posibilidad de poner en alquiler, para que de alguna manera haya un aliciente para que puedan ser volcados al mercado de alquileres estas unidades habitacionales, estas soluciones habitacionales, ¿no? El proyecto o el dictamen de mayoría, que a la postre terminó siendo de mayoría, es un dictamen que está construido bajo estos preceptos, ¿no? Llevar a un escenario más complejo a los inquilinos, sino buscar la manera de incentivar la oferta, que es lo que está faltando hoy. En eso creo que coincidimos todos, ¿no? El problema es que hay sectores de la actividad inmobiliaria y sectores de la oposición política que quieren instalar la idea que este problema que estamos atravesando es pura y exclusivamente responsabilidad de la norma. La norma tiene cosas buenas y malas como cualquier norma. Ahora, no de ninguna manera es la que lleva a retraer a los titulares la puesta en alquiler, y de ninguna manera, aumentarle o liberar los alquileres va a generar una solución a los inquilinos, porque lo que va a terminar en términos operativos concretos es que se libera a la libre negociación entre las partes los alquileres, y deja de haber un tope, ¿no? Si podemos decir que hay algún beneficio para los inquilinos de la norma, es esa.
¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Lo consulto porque usted forma parte, bueno, de la Comisión de Legislación General donde se trabajó el dictamen, pero también que va a reunirse el martes para tratar un proyecto del diputado Máximo Kirchner que tiene que ver con bueno, esta posibilidad de impedir que sea más difícil, digamos, de alguna manera, en el caso en una eventual propuesta para privatizar aerolíneas argentinas. Es parte del debate también que se escucha obviamente en campaña, ¿no? Que tiene que ver con algunas propuestas que hay por parte de la oposición. Esperan darle un trámite rápido, sacar el dictamen. Ustedes tienen mayoría en esa comisión. Bueno, veremos sobre todo cuál va a ser los tiempos de trámite. Nosotros tenemos, por supuesto, una expectativa en la norma. Creemos que nuestra aerolínea de bandera tiene que mejorarse. Eso no implica tener un espíritu o no tener un espíritu autocrítico con respecto a las eventuales y sucesivas y distintas gestiones de nuestra aerolínea de bandera, pero digo, como dijo alguna vez un gran pensador argentino, la pelota no se mancha, ¿no? Y nosotros creemos firmemente que la Argentina no tiene que volver a recorrer caminos que en algún momento recorrió, en los que el ataque a lo público terminó con una Argentina inerme frente a determinadas, a la posibilidad de intervenir en determinados mercados. En este caso, en lo que tiene que ver con el de la conectividad, ¿no? A mí me llama la atención que candidatos y candidatas que durante toda la campaña hicieron del ataque a lo público, y en particular vienen haciendo hace mucho tiempo un ataque, vienen sosteniendo un ataque a nuestra aerolínea de bandera, después cuando tienen que viajar a hacer campaña a algunas de las localidades que en general no son atendidas por las aerolíneas privadas, terminan viajando precisamente en aerolíneas argentinas, no van en auto ni en colectivo, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una contradicción flagrante, ¿no? Nosotros creemos que hay que defenderlo. Hay lugares en nuestro país que viven gracias al turismo, gracias a la posibilidad de que cientos y miles y cientos de miles de argentinos y argentinas viajen cada año a través de nuestra aerolínea de bandera, que de otra manera quizás no tendrían conectividad, no tendrían esa afluencia de turismo, de trabajadores, de ocasionales visitantes, y que eso le genera grandes dividendos en materia de ingresos, ¿no? Fundamentalmente por la circulación de visitantes o de nuevos residentes en algunos casos. Bueno, nosotros creemos que eso hay que defenderlo y por eso nos parece positivo esta norma, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Fabián Waldman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería consultarte cómo evaluás, digamos, que va a continuar la labor en la Cámara de Diputados, si pensás que puede llegar a haber algún tipo de consenso para realizar alguna sesión después del resultado electoral, si hay perspectivas de que se avance, se agilice algunas normas que ustedes tenían interés, e inclusive la oposición, que se lleven adelante. ¿Hay algún horizonte que permita ver a los ciudadanos que el Congreso sancionará leyes en las cuales efectivamente se sienta involucrado? La verdad que no lo sé, ¿no? Veremos a partir del funcionamiento de esta semana de la Cámara cuál es el talante con el que asume estas reuniones de comisiones la oposición. Evidentemente, si hay una vocación por que funcione es nuestra, por lo menos en la legislación general, porque el impulso a esta reunión de comisiones es por parte de nuestro bloque. Entramos a esta semana con toda la expectativa, incluso de ver qué sucede con una sesión que nosotros no hemos citado, básicamente porque entendemos que hay mucho de electoral en el planteo, pero que no vamos a rehusar a debatir si así
finalmente se termina dando. Por supuesto, la responsabilidad de reunir el quórum es de la oposición, que bueno, parece haber tomado esto como bandera. Repito, digo, la cuestión de la ley de alquileres y su eventual derogación, que creemos que es una mirada errónea, ¿no? O que pretende inducir error, o que pretende instalar en la opinión pública falsamente que esto va a solucionar algo de lo que les pasa a los inquilinos. No solo no lo va a solucionar, sino que va a terminar agravando la situación, ¿no? Eduardo, ¿está prevista, algunos integrantes del oficialismo están pidiendo reunión del bloque con el candidato Sergio Massa? Entiendo que en los próximos días vamos a tener una reunión con nuestro ex presidente de la Cámara y actual ministro de Economía, sí, con Sergio Massa. Para hablar netamente, digo, por un lado, la agenda parlamentaria, porque en su rol de ministro de Economía está pidiéndole al Congreso algunos proyectos, pero también seguramente para diagramar en los distintos puntos del país lo que es la agenda electoral, ¿no? Indudablemente, hoy, bueno, nosotros somos, además de legisladores y legisladoras, cada uno de distintas jurisdicciones del país, somos dirigentes políticos, tenemos actuación política, somos militantes, antes que nada, y seguramente va a ser parte de la charla, y si no es la intención del ministro, seguramente va a ser la nuestra, ¿no? Porque, bueno, hemos entrado a esta segunda etapa del proceso electoral. En mi caso puedo decirlo con mucho entusiasmo, porque creo que es un escenario de paridad, o tripartito, por decirlo de alguna manera, pero un escenario donde, por cómo se ha configurado, por cómo se ha armado, por cómo en realidad la población lo ha terminado armando, es un escenario propicio para el crecimiento del peronismo, de Unión por la Patria, fundamentalmente porque, bueno, vemos que hay dos de los candidatos, hablamos de Bullrich y de Milei, que tienen un discurso muy similar, y que indudablemente van a tener de alguna manera una competencia por un mismo universo de votos, ¿no? Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Gracias. Eduardo Tonioli, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. La agenda parlamentaria y la agenda que tiene que ver también con el Congreso de la Nación, en este momento de campaña o en este momento del proceso electoral, la reunión de los diputados con Sergio Massa, más allá de su rol de ministro de Economía, en su rol de candidato. Lo mismo la semana que viene, lo que se va a dar también es una reunión del bloque de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich. Ah, mira. Eso se va a hacer el jueves de la semana que viene. Es decir que el Congreso está, obviamente, siguiendo muy de cerca el proceso electoral. El Congreso está teniendo repercusiones de lo que pasa en el proceso electoral, por eso hablamos de este proyecto que tiene que ver con aerolíneas, con este proyecto que tiene que ver con la donación de órganos, ¿no? Ahí hay una repercusión directa. Además, porque también sí. están puestas las miradas en el Congreso, teniendo en cuenta que a partir de las PASO se hacen los cálculos de cómo podría ser el nuevo Congreso. Entonces también en este contexto actual, si bien es complicado, bueno, el que viene aparenta que va a hacerlo mucho más. Me parece que habría que redoblar esos esfuerzos aprovechando este momento, ¿no? Claro. Es difícil en el medio de la campaña, obviamente. Es difícil. Pero bueno, siempre por parte del Frente de Todos, por lo menos desde las autoridades del bloque, se vio, ¿no? Como ese esfuerzo de poner a la Cámara en marcha, de hacerlo lo más que se pueda en medio de, bueno, números ajustados, posiciones muy encontradas, pero dentro de todo dejar un saldo en lo que es un año electoral que pueda dejar algún tipo de ley. Massa seguramente se va a reunir con sus diputados en la previa de lo que va a ser el envío del presupuesto. Claro. Allí también siempre un presupuesto en año presidencial es difícil que se apruebe
con la composición actual. Generalmente se espera a la nueva composición, pero bueno, habrá que ver también en este escenario que tenemos de 3/3, donde todavía o todo apunta que iríamos todavía a una segunda vuelta y que la definición se estiraría. Hay que ver también ahí qué tenor se le da a la discusión del presupuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene, que es la agenda que tiene la Cámara de Diputados, una agenda cargada, una agenda interesante, y vamos a ir repasando día por día cuáles son los temas que van a discutir los diputados nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz, en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz, en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual ya tenemos una agenda que estamos hablando, tenemos agenda respecto a diferentes temas a discutir, tenemos sesión pensada para el próximo día miércoles y también tenemos mis proyectos. Luciana Fernández, buenas tardes. Compañeros, bueno, muy buena jornada y por supuesto a las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Segmento de mis proyectos, lo que hacemos, bueno, un poco es hablar de los distintos proyectos e iniciativas que presentan los distintos legisladores y legisladoras nacionales aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de un proyecto presentado por el diputado nacional Alderete, un tema que tiene que ver para proteger, promover y desarrollar todo lo que tenga que ver con el litio. Sabemos que el tema del litio se viene hablando en los últimos años y va a ser seguramente el tema que se va a seguir desarrollando, un tema que interesa mucho al actual gobierno y veremos seguramente que al próximo gobierno veremos cuál va a ser el gobierno que asuma el 10 de diciembre, bueno, a fin de año, que seguramente van a seguir desarrollando, impulsando temas como este. Para meternos en el tema, vamos a ver la palabra del diputado Alderete, quien promueve este proyecto, y nos metemos a repasar y explicar en profundidad a ver en qué consiste. Hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todo en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país, que ha causado inclusive debate y algunos se han confundido tanto que por eso aclaraba de que yo no estoy hablando de nacionalización de litio allí, ¿no? Tenemos que ver también que tenemos un departamento de litio en YPF, es decir, que pueden seguir desarrollando, porque el litio no solo es para la batería de Nebu, ni para autoeléctricos. Se ha comprobado que también sirve para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. Nosotros hemos mandado satélite argentino. Por lo tanto, ¿por qué nosotros la materia prima la elaboramos acá, la industrializamos con mano de obra argentina? Y por supuesto que también nos va a quedar recursos de allí para nuestro país, ¿no?
Bueno, ahí veíamos entonces al diputado Alderete, quien promueve este proyecto que lo vamos a explicar ahora en unas placas, un tema muy importante, un recurso no renovable que, bueno, la República Argentina dispone de este recurso en distintas provincias y que podríamos decir que junto con Bolivia y con Chile, Argentina está como en el ojo de los principales países del mundo por la cantidad de reserva de litio que tiene, ¿no?, nuestro país. Y, bueno, de alguna manera estos proyectos tan importantes para poder de alguna manera protegerlo y desarrollarlo, una industria tan importante. Vamos a ver qué dice. Dice la creación, ¿en qué consiste este proyecto? La creación de yacimientos metalíferos fiscales, sociedad del Estado, para la protección y desarrollo nacional del litio. ¿En qué consiste esto? O sea, la producción del litio, como bien sabemos, ha pasado a tener una importancia clave y sumamente importante en el mundo debido a que se trata de un mineral no renovable, como lo estábamos diciendo, capaz de almacenar energía limpia y no contaminante, que es un poco lo que tiene que ver con toda esta producción sustentable también de la no contaminación, de las nuevas formas de generar este tipo de energías, nuevos minerales para poder producir, ¿sí? Y la misma puede coexistir y reemplazar al combustible del petróleo, el gas, y tiene aplicaciones múltiples. Sabemos entonces que el combustible y el gas se utiliza prácticamente para todo el desarrollo de lo que es la industria, no solamente en nuestro país, sino también en distintos países del mundo, y por eso la importancia de proteger el litio que tenemos aquí en la Argentina con este tipo de iniciativas que promueve el diputado Alderete. Y dice que ¿en qué consiste el proyecto? Propone declarar a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina. Como bien decíamos, entonces nuestro país en la época de Menem, ¿sí?, en la época menemista, distintos monopolios extranjeros se han ido adueñando de los yacimientos donde se extrae la salmuera de los grandes salares localizados principalmente en la provincia de Catamarca, Salta y Jujuy, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer hincapié, si bien sabemos que el tema de los recursos naturales es una cuestión que desde el 94, con la reforma de la Constitución, depende de las propias provincias, pero también es importante que la nación avance hacia un proyecto de protección del litio para que seguramente las provincias se puedan ir complementando también y dar la protección necesaria a un recurso tan importante como tiene la República Argentina en estas principales provincias como Catamarca, Salta y Jujuy. Sí, un tema, Luciana, me parece interesante lo que vos estás señalando, porque Argentina tiene que tomar una postura respecto a este tema, a esta discusión del litio, porque en algún momento se va a dar, sin dudas, una discusión tripartita entre Chile, Bolivia y nuestro país. Y me parece que para sentarse antes de llegar a esa mesa, Argentina tiene que ya tener una discusión. Entonces allá después estará la discusión si la tiene que dar el Congreso, si tiene que pasar por las provincias, cuánto pesa lo que señalen las provincias, cuánto pesa lo que señala el Congreso, pero más allá de eso, Argentina necesita tomar una postura. Sí, y ahí tenés, además, perdón, Lu, que la definición, tanto en Bolivia como en Chile, está de la mano de recursos estatizados, digamos, porque defienden de alguna manera la propiedad del Estado. Como vos bien decías, aquí la discusión se da entre lo que proponen las provincias. Recordemos inclusive la reforma constitucional que ha llevado adelante Gerardo Morales en los últimos tiempos. Tiene que ver también con el uso de las tierras y aquellos lugares donde el litio puede ser explotado. Entonces, esta situación, este debate que hay a nivel nacional, desde el oficialismo en general dicen que para enfrentar a un mercado internacional tan complejo, como vos bien decías, con empresas tan nacionales, es importante la necesidad de una fuerza conjunta, porque es más fácil y te pone una ventaja poder negociar de a uno que a negociar partes distintas, digamos. El dicho dice, divide y reinarás. Si efectivamente desde Argentina pueden disputar o ponerse en la mesa y sentarse a discutir con las transnacionales de otra forma, será más importante para el país, me parece. Para llegar a esa condición tenemos que tener justamente proyectos y leyes que de alguna manera marquen cuál va a ser el rumbo o la posición que va a adoptar Argentina, integrando lógicamente estas provincias, ¿no? Como Salta, Catamarca, Jujuy, que son las provincias donde específicamente se encuentran estos minerales tan importantes. Claro. Entonces, como bien lo decían ustedes, es importante que nosotros como país tengamos una postura firme para poder sentarnos en esa negociación frente a otros países y bien, como decía Fer también, ¿no? Con respecto principalmente con Chile y con Bolivia, porque es el recurso no renovable, no contaminante que
todos los países del mundo van a querer, ya quieren hoy en día, empezar a explotarlo y tenerlo para justamente su industria, para reemplazar el tema del petróleo, para reemplazar el tema del gas. Por eso es muy importante marcar la postura y de ahí que celebramos este tipo de iniciativa que se empiece a tratar y a por lo menos a analizar en las comisiones, a ver cuál va a ser el rumbo del gobierno respecto de la Argentina, en realidad en materia de leyes nacionales y también provinciales respecto de este tema. Y dice que la actividad de exploración, explotación y concesión de explotación, comercialización, transporte e industrialización del litio y sus derivados estarán sujetas a disposiciones establecidas por la presente ley. Recordemos que Argentina, un poco lo que decía Fer, nombrando a Chile y a Bolivia, es parte del triángulo del litio, ¿no? Con Chile y con Bolivia, donde están el 85% de las reservas mundiales. En este triángulo, ¿sí? Argentina, Chile y Bolivia, está el 85% de las reservas mundiales. Entonces, imagínate la importancia que tiene y el interés que tienen las grandes potencias de tener algún tipo de participación o poder intervenir en la explotación de este mineral que es tan requerido a nivel mundial, ¿no? Y en estos días se están explotando desde Jujuy, Salta y Catamarca miles de toneladas de este material del litio, ¿no? De carbonato de litio y cloruro de litio hacia Asia, Norteamérica y Europa. Eso está sucediendo hoy en día, por eso la importancia de tener una normativa que marque el rumbo, a ver cuál va a ser la postura de Argentina respecto a la explotación y la comercialización también de este mineral que es tan requerido. Sí, porque además tenés el tema del valor de exportación, que mientras en Chile alcanza creo que los $20.000 por tonelada, aquí en la Argentina es mucho menor. Exacto. Entonces, para la defensa justamente de las exportaciones, es una de las cuestiones en las cuales el ministro de Economía está muy interesado, ver la posibilidad de una explotación y un precio más uniforme, porque la necesidad de divisas hace que se le agregue valor, como se hace con las baterías de litio que se está implementando aquí en la provincia de Buenos Aires por ITEC y en Santiago del Estero, donde se está generando una planta, pero también todo lo que hace la materia prima sin digamos, sus derivados, que tenga el mayor beneficio para el país. Exacto, y como bien lo nombrabas al ministro de Economía, sabemos que cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, él impulsó el tema de los proyectos que tienen que ver con el litio, incluso sus propios diputados que responden a su espacio también vienen impulsando este tema. Es un tema que se está tratando de poner en agenda, bueno, por temas de falta de consenso y quizá por ser año político y legislativo, son temas que todavía no se están tratando fuertemente en las comisiones, pero que seguramente el año que viene va a depender, dependiendo de cuál sea el gobierno que justamente gobierne el año que viene, estos temas seguramente se van a empezar a tratar en las comisiones porque hay que empezar a marcar, como decían ustedes, el rumbo que va a tomar la Argentina respecto a un mineral tan importante y que es tan codiciado por las principales potencias del mundo. Dice que es fundamental para que el Estado Nacional tenga el derecho de la compra de lo que se extrae en nuestro país, tanto en Catamarca como Jujuy. Bueno, un poco más de lo que veníamos diciendo, ¿no? Y también es importante recordar que el litio es codiciado y disputado ferozmente por las potencias hegemónicas. Son precisamente estas potencias, a través de sus empresas monopólicas, las que saquean el litio en la Argentina y profundizan la dependencia de nuestro país. Es tarea de todos defender los intereses de nuestro pueblo y de nuestra patria, porque esto es algo que está ocurriendo incluso en este momento. Y dice que es fundamental para que... Esta es la última placa. No, tenemos una última placa, una más, me parece. Ahí está. Lo que decía en palabras del diputado Alderete, que es quien promueve este proyecto, tenemos el derecho de industrializar lo que se extrae de la materia prima de nuestro país. Bueno, un poco, entonces, es los objetivos principales, los puntos principales, defender por sobre todas las cosas la industria del litio, ¿no? Claro. Generar un marco normativo, una ley que de alguna manera potencie y posicione a la Argentina frente a estos países hegemónicos, frente a estos monopolios, también teniendo en cuenta que con Chile, Argentina y Bolivia tienen el 85% de la reserva de litio del mundo. Entonces es importante que como país tengamos una normativa que de alguna manera marque cuál va a ser el rumbo y la posición de la Argentina frente a lo que se viene. Y para poder terminar el tema y terminar de entender de qué se trata, el diputado Lucas Godoy habló respecto del tema y decía lo siguiente. Hay un proyecto que yo he presentado sobre declaración de recurso estratégico y de interés público nacional, que no es una nacionalización. Claro. La nacionalización es inconstitucional. El artículo 124 de la Constitución prevé que los recursos naturales son de las provincias. El petróleo es un recurso estratégico.
y no está nacionalizado. Hay una empresa así del Estado, mayoría accionaria del Estado, que invierte y que pudimos recuperar. Y hoy está terminando un gasoducto que va a permitir una sustitución de importaciones y el abastecimiento energético en nuestro país a través del gas y el gasoducto de Néstor Kirchner, perdón. Así que vean, si no es, para ponerlo en ejemplos claros, si no es importante declarar como tal un recurso que es estratégico para la diversificación energética para las próximas décadas y la intervención de la nación, del Estado, respecto de algunos aspectos de fabricación de batería de litio. ¿Quién tiene los recursos y las posibilidades técnicas y científicas para desarrollar baterías de litio? Tiene OITEC, la tiene la Universidad de La Plata, que son organismos nacionales. ¿Quién tiene los recursos económicos para invertir en infraestructura, en ruta, en vía de tren, en gasoductos, en tendidos de redes eléctricas? La tiene la nación. Las provincias, por supuesto, son dueñas de ese recurso. Lo que yo no quiero es que sea puramente extractivo y que aquello no vaya destinado al crecimiento de las regiones. Además, también lo que me encantaría es que todas estas inversiones vengan aquí, ¿no? Digo, el valor agregado sea en el lugar, que se cree una ingeniería en litio en la Universidad Nacional de Salta, o en la Universidad de Jujuy, o en la Universidad de Catamarca. Eso me encantaría. Para eso creo que se precisa su declaración como recurso estratégico. Lo que pasa es que hay hoy, mayormente lo que está sucediendo en estas áreas tiene que ver con procesos de concesión para exploración y explotación, inversiones, por supuesto, y en los próximos años va a haber cada vez más extracción y exportación, que eso va a llegar a mayores regalías para las provincias, mayores recursos para las provincias. No regalías, porque la regalía sigue siendo un 3%, algo que se debe batir también. No para lo que ya está hoy, porque si no me van a caer con el tema de la seguridad jurídica, sino para las próximas inversiones. Bueno, ahí está Lucas Godoy cerrando lo que fue este informe de Luciana Fernández. El tema del litio es uno de los grandes debates que se tiene que dar en la República Argentina. ¿Cuántos grandes debates nos tenemos que dar todavía falta, ¿no? El de GNL. El de sí, claro, agroindustria todavía está parado. Creo que hay cuestiones que son sustanciales para distintos sectores, para el desarrollo productivo del país. Y creo que... sinceramente no veo posibilidad de que aquí a fin de año se traten. Es una cuestión, creo que, a fuerza de ser optimista, que uno siempre trata de poner el mejor espíritu y el mayor empuje, creo que el escenario político va a ir en ese sentido. Las propuestas... no van a ser acompañadas por la oposición en este momento. Vos dijiste que va a haber una reunión de Patricia Bullrich con Juntos por el Cambio. Bueno, habrá que ver cuáles son las directivas que trae la candidata a diputada. La presidenta. Perdón, la presidenta, es verdad, la presidenta. Habrá que ver cómo continúa el recorrido electoral, los diputados, que son 3 en la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza en estos momentos, y con una expectativa de sumar una cantidad muy importante, casi llegando a los 41. Si se mantiene el resultado que vivimos el domingo pasado. Así que los condicionamientos para esta segunda parte del año me parece que son muchos. Claro. Y no quiero ser muy negativo, pero... Sí, falta un montón, pero también va a ser interesante ese lapso que le va a quedar al Congreso con esta composición entre la definición del presidente y el 10 de diciembre. Vos decís, entre el 19 de noviembre estás diciendo en caso de que haya balotaje y el 10 de diciembre, sí, por supuesto. Va a ser interesante dependiendo de quién acceda a gobierno, ¿no? También. Ver bueno, lo que pasa es que... si se liquidan leyes o no. Ahí entre noviembre y diciembre son 20 días, va a quedar para hacer alguna sesión casi de despedida de los diputados que se están yendo. Y a lo mejor se acuerda avanzar o adelantar algo de presupuesto, pero me parece que después... Yo el presupuesto, lo único que veo posible, el presupuesto, bueno, ya anticipó
el ministro y candidato el sábado que el presupuesto al que apuntaba para el 2024 era con déficit cero. Yo creo que va a diferir y bastante de lo que podría llegar a proponer Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza. Claro. Con lo cual, como muchos dicen, quizá haya que pasar efectivamente la fecha de presentación del presupuesto en los años electorales para cuando se termine el proceso de sufragio, ¿no? Porque la disposición a efectivamente llevarlo adelante del gobierno siguiente condiciona absolutamente todo. Y uno cree que, supongamos que le llega a traerse el presupuesto que impulsa a Sergio Massa, primero tiene que verse si se consigue el quórum. Claro. Y después si efectivamente pasa por diputado. Y ni hablar el Senado, que como bien dijimos, tuvo mucho menos sesiones. O sea... Sí, es todo muy complejo. Bueno, veremos un poco cómo va surgiendo la agenda. Lo cierto es que cuando hablamos de presupuesto, ingresa el presupuesto el 15 de septiembre. Y claro, y también va a depender quién es el presidente electo. Si el presupuesto que manda Massa resulta electo el presidente Massa, va a ser un presupuesto que se va, digamos, a avanzar rápidamente sin esperar el 10 de diciembre. A lo mejor se avanza antes en lo que tiene que ver con la discusión en el recinto o también en las comisiones. Habrá que ver. Habrá que ver, porque además ten en cuenta que no le aprobaron el último presupuesto. Uno de los presupuestos anteriores no lo aprobaron. El 2022. Claro, el 2023 sí. El 2023 sí, por eso, digamos, son muchas las expectativas, creo. Y después hay una serie de iniciativas, como dijimos, el tema del litio, el tema de GNL, gas natural licuado, que es otro de los temas, el proyecto de ley de agroindustria, varios proyectos que hacen y que conforman a lo que sería políticas de Estado que tiene que tener la República Argentina. Cambiamos de tema, hablamos de Ecoagenda, hablamos del programa que conduce Lourdes López por aquí, por esta señal, por Diputados Televisión todos los días miércoles, y vamos a compartir un momento que tiene que ver con diferentes, los jueves, Ecoagenda todos los jueves a las 23 horas, y vamos a compartir momentos que tienen que ver particulares de su programa que se emitió en la jornada de ayer. Desde la sociología, desde las ciencias sociales, a veces se piensa que los temas ambientales son de la biología o de la ingeniería, pero en realidad las ciencias sociales tienen mucho para aportar a la discusión, sobre todo a partir de procesos de cambio que se dan muy intensos en el siglo XXI, a nivel global, pero también en nuestro país, que tiene que ver con un involucramiento mayor de las personas, de los grupos sociales, de los colectivos en los temas ambientales. Eso es lo que yo llamo en mis trabajos la construcción social y política de la cuestión ambiental. Es decir, que lo que antes no estaba en agenda empieza a estar en agenda, y no es solo por acción de la política pública, es por acción de las organizaciones, de la gente que reclama, de la gente que demanda. Y eso también tiene que ver con un cambio muy importante en los relacionamientos de lo humano con el medio ambiente. Sí. Que como bien vos decías, hay distintas interpretaciones. En ciencias sociales siempre tenemos muchas disputas de conceptos. Hay un autor que se llama Stormer que dijo que esto era una nueva era geológica, en el sentido de que por primera vez empieza a haber indicios, más o menos se pone como fecha la gran aceleración de los años 70 del siglo pasado, de muchos cambios que son irreversibles. Y entre esos cambios irreversibles está el problema de la estabilidad del clima, la biodiversidad, cambios que son humanos. Por lo tanto, lo que dicen estos científicos es lo humano es una fuerza de cambio tan poderosa que es una fuerza geológica, en el sentido que puede alterar el sistema terrestre. El problema no seríamos los humanos, por supuesto que sí, siempre lo somos, pero también serían los modos de producción y sobre todo el capitalismo. Ese autor se llama Jason Moore. Lo que él dice es, esa aceleración hace que el capitalismo sea mucho más que la producción de materias primas o la extracción de plusvalía, es también una maquinaria que destruye naturaleza a ritmos en los cuales no se puede recomponer. En Argentina hubo dos grandes megaconflictos, de los cuales la prensa cubrió por mucho tiempo, que fueron, en primer lugar, el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, ¿no? El conflicto de las pasteras, que es un conflicto por agua, porque es la discusión sobre la cuenca del río Uruguay, bueno, justo están ahí las chimeneas, y es si estas plantas que
tienen un volumen de producción muchísimo mayor que podría tener una planta de celulosa en Finlandia o en Europa, aún si tienen tecnologías avanzadas, no afectan la calidad del agua, los peces, la temperatura, la cuestión estética, el paisaje. Todo eso se discutió con el tema de celulosa. Y a partir de ahí eso generó una discusión política en Argentina. Bueno, nos preocupa la potencial contaminación del río Uruguay, ¿qué pasa con otros ríos? Y ahí apareció la cuenca de Matanza-Riachuelo, que fue un caso testigo, porque ahí la Corte Suprema de Justicia intervino en una causa originaria por contaminación, pero que no fue solo por contaminación, sino por derecho al ambiente sano, artículo 41 de la Constitución, y ahí es una discusión sobre el agua como derecho, pero como derecho colectivo, no individual. El acceso al agua es un gran marcador de desigualdad social. Vos pensás en Buenos Aires, estamos acá en el centro de la ciudad, Avenida Rivadavia, te vas unos metros hacia el sur, hacia las villas del sur de la ciudad, o cruzás el riachuelo y te empieza a bajar drásticamente el nivel de cobertura de agua potable y el nivel de cobertura de saneamiento local, que también es súper importante para la salud. Las cuencas no son simplemente una definición geográfica de todos los afluentes que van a parar a un curso principal. Una cuenca es un territorio hidrosocial y el agua superficial está conectada con el agua subterránea. Entonces todo lo que dañas con basura, con efluentes industriales sin tratar, no solo contamina el curso de agua, contamina las napas de donde extraemos agua. Entonces ahí también hay una cuestión de entender los ecosistemas complejos, donde el agua es un ecosistema fundamental para la vida. Muy bien, ahí estaba Lourdes López con Ecoagenda todos los jueves a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Cambiamos de tema y hablamos de un tema que tiene que ver a partir de declaraciones periodísticas y que tiene que ver también con el trabajo que hace la ciencia en la República Argentina, científicos argentinos, el CONICET, estoy hablando específicamente, que tuvo tanto trabajo, tanta preponderancia, tanta respuesta en momentos de COVID, en momentos de la pandemia. Ahí estuvo trabajando, digamos, fuertemente la ciencia en la República Argentina, desde los barbijos, desde los kits sanitarios, muchos elementos y mismo también la elaboración de vacunas. Exactamente. Que están ahora trabajando en la vacuna bivalente también, producida en la República Argentina, pensada para argentinos, por argentinos y además para exportar. Eso es. Creo que además, bueno, en el caso por ejemplo, del kit de detección del COVID, fue un desarrollo temprano que hubo aquí en la Argentina, que se exporta y le da dividendos, no solamente a la empresa que está asociada, sino a la ciencia argentina, que por ejemplo, parte de esos dividendos fueron a la empresa ITEC. Hablábamos antes del litio. Bueno, lo que se obtuvo por el NeoKit fue directamente a la empresa de La Plata que tiene el ITEC, la empresa tecnológica de YPF en la ciudad de La Plata, junto a la universidad de esa ciudad. Así que mirá si no darán. Y ayer, por supuesto, la novedad del planteo de esta empresa que va a desarrollar productos para las enfermedades autoinmunes. Estos padecimientos que agravan, por ejemplo, hablamos del ex senador Esteban Bullrich, ¿no? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Son producidas por el propio organismo que no ha encontrado una respuesta, y realmente si puede avanzar esta empresa que comanda el investigador Gabriel Rabinovich, indudablemente va a ser de mucho beneficio, no solamente para el país desde el punto de vista de la calidad de vida, sino por supuesto para el exterior, y además va a generar divisas, que es en definitiva lo que aportan todos los investigadores en cada uno de los lugares del país. Sí, y además, por estas horas se conoció una nueva variante de la cepa de COVID-19. Así es, una nueva cepa que pareciera, según los últimos informes, está apareciendo en Alemania. Claro. Habrá que ver si, bueno, por eso comentábamos recién el tema de la vacunación contra el COVID. Yo creo que es necesario continuar dándosela, me parece que es una forma de una alergia más, como tenemos en una enfermedad más,
y sostener la vacunación como a lo largo de toda la vida con otras, me parece muy importante. Sí, y cuando uno piensa en el COVID, piensa también en la ciencia de la Argentina, piensa otra vez, obviamente, en el CONICET. ¿Por qué traemos esto? Porque hay un proyecto que resalta el trabajo del CONICET, resalta el trabajo de los científicos argentinos. Lo presentó la diputada Marcela Paso y con ella conversamos. Este proyecto lo que plantea es el declarar al CONICET como baluarte en la ciencia, en la tecnología de excelencia. También lo que pretende es expresar de parte de nuestra Cámara la importancia que tiene su permanencia y su apoyo presupuestario para que estos jóvenes, para que estos científicos sigan apostando a nuestro país, sigan desarrollando vacunas, sigan desarrollando íconos como el caso de las semillas que son más resistentes en épocas de sequía, con todo este tema del cambio climático que claramente nos ha impactado negativamente en nuestro país, y que estos desarrollos los hacen argentinos y argentinas. Y también tiene una pata que no es casual y que es muy importante el proyecto, que es el tema de la difusión. Yo considero que tenemos que difundir más las tareas que desarrolla el CONICET, las tareas que desarrolla el INTI, las tareas que desarrolla el SENASA, y que mira qué casualidad, son organismos que en mi anterior gestión como diputada durante el macrismo, a esos trabajadores y trabajadoras los recibíamos en nuestros bloques y en nuestros despachos porque su trabajo, porque su servicio a la patria estaba siendo amenazado. Otra vez vuelve a ocurrir de parte de un sistema ideológico canalizado, en este caso a través del diputado Milei, pero en donde también Juntos por el Cambio ha demostrado, quitándoles presupuesto, bajándoles los salarios y amenazándoles con echarlo, que están en contra de la existencia de estos organismos. Bueno, ahí le escuchábamos a la diputada Marcela Paso del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Meli, ¿qué podemos ampliar sobre este tema? Así es, Fer, porque bueno, este proyecto también, ¿no?, es parte de las repercusiones que va teniendo la campaña electoral. En este caso, bueno, esta semana un poco se puso sobre la mesa el debate porque entre sus ya numerosas propuestas, el diputado y candidato a presidente Javier Milei dijo que cerraría el CONICET. Incluso lo comparó con la NASA en algo erróneo, porque digamos que un equivalente a ese organismo podría ser aquí la CONAE, ¿no?, el CONICET, ¿no? Y sobre todo también, acompañado por su compañera Victoria Villarruel, lo que cuestionaban son ciertas investigaciones que se hacen un poco en esta justificación, ¿no?, de ese planteo de decir lo vamos a cerrar, como subestimando el trabajo del CONICET a partir de investigaciones que se han hecho respecto de la rama de las ciencias sociales. O sea, después él volvió a recapitular un poco y dijo, bueno, para las ciencias duras, como... Pero lo que criticaban era como que había estudios, e incluso en las redes también se vio, que había estudios, no sé, sobre letras de canciones. Bueno, son igualmente investigaciones científicas, ¿no? Claro. No hay por qué subestimarlas, pero bueno, sabemos que es muy amplio el trabajo que hace el CONICET, no se reduce a... obviamente algunas cosas que solamente circularon en redes como una forma de crítica, y entonces este tema que ha pegado de lleno en, obviamente, parte de el gobierno, este gobierno que se ha caracterizado por dar un fuerte impulso a la ciencia y la tecnología, no solamente en los 4 años del Frente de Todos, donde también se ha aprobado una ley que garantiza el financiamiento a la ciencia y la tecnología, incrementando un porcentaje hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, incrementándolo cada año en el presupuesto, sino también en los años anteriores, en gobiernos de Néstor, de Cristina Kirchner. Bueno, ha tenido la ciencia y tecnología un rol particular y digamos que es una propuesta de Milei que pega de lleno, impacta de lleno en uno de los organismos más preciados y valiosos que tenemos como país, y que también el actual oficialismo lo ha resaltado durante sus gestiones, sobre todo teniendo en cuenta que
aquellos científicos a los que en su momento Domingo Cavallo mandó a lavar platos. A partir de 2003 volvieron, ¿no?, al país, fueron repatriados. Entonces, bueno, es bastante compleja esta discusión, este debate, y hoy incluso trabajadores, investigadores allí del CONICET estaban, bueno, haciendo una convocatoria, ¿no?, por esta situación. Pero vamos a ver qué es lo que propone este proyecto, que tiene que ver no con un proyecto de ley, sino con un proyecto de declaración que, como escuchamos, lo presentó la diputada Marcela Paso del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Lo que consideró es que declararlo como baluarte nacional de la investigación y de la excelencia, lo que generará es un marco de estabilidad, reconocimiento y estímulo para una labor de bandera que debe conservarse en los tiempos con independencia de los gobiernos. Esto es decir, querer resguardarlo, ¿no? Claro. Más allá de que obviamente el CONICET ya cuenta con toda una legislación vigente desde hace... Ahora, no quiero adelantarme, ya tenemos ahí bien cuándo fue creado, a través de qué decreto. Perfecto. Sigamos en la próxima placa. La iniciativa impulsa, la necesidad de establecer por parte del Poder Ejecutivo de la Nación una política pública que garantice la permanencia, estabilidad y adecuado financiamiento para el desarrollo y expansión de sus funciones, competencias y derechos de cada uno de sus integrantes. Obviamente, si bien en su mayoría son investigadores quienes están en el CONICET y becarios, también hay otras personas que trabajan, ¿no? Vamos a la siguiente. Además, propicia, esto no solamente apunta al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, ¿no? Lo que propone es que la presidencia de la Cámara de Diputados disponga la creación del premio CONICET como una mención de honor y alto reconocimiento destinado a los mejores desarrollos científicos y técnicos, el que será entregado anualmente conforme a los requisitos y formas que para ellos se establezcan. Recordemos que hay menciones de honor. Claro, pero a nivel nacional existe el investigador destacado del año, digamos. Sí. Esto es una cuestión que instituyó, creo que Cristina Kirchner, y a partir de ese momento, todos los años, no recuerdo si en el último año de Mauricio Macri, pero todos los años han recibido y han sido otorgados. ¿Sí? Claro. Bueno, en este caso sería un premio ya que otorgaría la Cámara de Diputados, ¿no? Como hay también hoy por hoy hay distintas menciones, está la mención al Verdi, también a figuras destacadas. Bueno, este sería específicamente para desarrollos científicos. Bien. Seguimos con algunos de los argumentos que esgrimió la diputada. Ha de ser la Cámara de Diputados de la Nación quien protocolice este honor que reconoce el talento, los valores y las capacidades de nuestras argentinas y argentinos. Y también lo que resaltó es que el legado de Bernardo Hussein, de cada uno de los premios Nobel de nuestra patria, ha aportado al saber general y de cada joven que en ello se inspire debe ser respetado, difundido y universalizado. Hussein, que fue el primer director, ¿no?, Premio Nobel de Medicina en 1947 y primer director del CONICET. Sus frases han circulado de estas últimas 48 horas por las redes, incluso el ministro Daniel Filmus también ha compartido como repercusión, ¿no?, de todo esto que ha pasado con los dichos de Milei, ha compartido también frases de él y una de ellas, la que más anda también circulando, es la que dice: la ciencia no es cara es la ignorancia, ¿no? Otro de los aspectos del proyecto de declaración es la implementación de campañas de concientización y reconocimiento de las actividades, investigaciones, descubrimientos y producciones del CONICET. Paso enfatizó que es necesario tomar una postura definitiva, valiente y protectora que involucre a cada poder de la República, a cada agencia del Estado, a cada sociedad de la vida civil y a cada ciudadana y ciudadano
con voz empoderada, que haga saber su posición en favor de la ciencia, la tecnología y las mujeres y hombres de nuestra patria que la realizan día a día. Tiene obviamente un aspecto muy simbólico este proyecto, claro, ¿no? En caso de tratarse vamos a escuchar seguramente discursos en ese sentido. Una declaración, porque justamente es eso, este proyecto, es la opinión responsable del Congreso de la Nación Argentina y por lo tanto una clara toma de posición en un tema de interés público y profundo sentir nacional. Bueno, acá te decía un poco, si vamos hacia la historia, el CONICET fue creado por el Decreto Ley 1291 del 5 de febrero de 1958, respondiendo, ya había antecedentes en presidencia de Perón, acá estamos en Frondizi, pero ya había antecedentes que daban cuenta de un consejo que comenzaba, ¿no?, como a tomar esa forma, respondiendo a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. A propósito de eso, la CONAE es anterior a la creación del CONICET, o sea, el Consejo Nacional de Investigaciones Atómicas, digamos, y espaciales, es anterior a que se creara efectivamente el CONICET. Sí, una de las cosas también en la que se puso hincapié durante este debate público es obviamente el rol que tiene, la importancia del financiamiento por parte del Estado, claro, para la investigación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta que después sí, son las empresas privadas las que de alguna manera se ven beneficiadas, pero todo comienza con el apoyo que se le da desde el Estado, claro, a los científicos, ¿no? Hay algunas, digamos, algunos proyectos que el privado ve que puede prosperar, claro, de una manera determinada o que en definitiva puede llegar a ser con ciertos beneficios, y entonces se va a inclinar hacia esos proyectos. Exactamente. Pero hay otros proyectos que necesitan el aporte del Estado. Claro, como puntapié necesitan el aporte del Estado, exactamente. Y vos fíjate que en el CONICET, Sandra Pita, que ella es investigadora del CONICET y es muy crítica de este gobierno, incluso apoya la candidatura de Patricia Bullrich, ha dicho que cerrarlo es lo peor que se puede hacer. Si bien tiene otra idea de cómo podría darse el funcionamiento, una cosa es cambiar cómo se gestiona, en definitiva, este consejo a directamente cerrarlo, claro, ¿no? Además, teniendo en cuenta de que ella también planteaba que no se puede hablar de decir, bueno, lo vamos a cerrar porque está lleno de ñoquis. Hay gente muy preparada, muy calificada, que tiene una carrera de grado, un doctorado y un posgrado para estar allí dentro, ¿no? Y además, lo que hay que tener en cuenta, por otro lado también, Melissa, Fernando, que muchas empresas directamente tienen en sus propios espacios laboratorios que responden al CONICET. O sea, hay una asociación de hecho en estos momentos entre laboratorios como el laboratorio César Milstein, que está ubicado en la zona de Mataderos, con una empresa farmacéutica que fue asociado, que fue la que desarrolló, por ejemplo, el tema del NeoKit. Claro. Y así cada uno de los distintos. Hay otro laboratorio del CONICET que, por ejemplo, se encuentra en la Universidad de El Salvador, aquí en el edificio del centro de la ciudad de Buenos Aires, y en Rosario sucede otro tanto. Así que el tema de la productividad asociada a las ciencias duras es muy importante de parte de aquellos que han dedicado su vida a la investigación y han hecho un largo camino, como decía la publicidad, no sé si se acordará Fernando, un largo camino, muchacha, para llegar efectivamente a lo que hoy se está consiguiendo a nivel nacional, que indudablemente requiere la continuidad del aumento del presupuesto y la posibilidad de que siga agregándose más investigadores. Cuanto más tengamos, mejor va a ser para el país. Ahora, el mundo también mira a los investigadores argentinos. Absolutamente. Están mirando muy de cerca a ver qué es
lo que hacen y ver la posibilidad de que vayan para el exterior. Y porque obviamente. además los países más desarrollados son los que más han invertido en ciencia y tecnología. Eso era un poco lo que decía Pita. Vemos a Milei que tiene como sus hijos a sus perros, a los cuales les agradece siempre que puede. Bueno, sus perros son clonados. Sandra Pita dijo, si no hubiera, son clonados, los fue a clonar a Estados Unidos, ¿no? Si no hubiera existido detrás de esos proyectos por los cuales pudo realizar esa clonación, científicos, investigaciones que lo permitieran y no las hubiera financiado el Estado allí en Norteamérica, bueno, quizás no hubiera podido acceder a esa clonación. Bueno, finalmente vamos a hablar de cómo está compuesto el CONICET, que está, como decía Fabi, tiene también dependencias en distintos sectores privados y está a lo largo de todo el país. Actualmente se desempeñan en el organismo más de 11.800 investigadores, más de 11.800 becarios y más de 2.900 técnicos. Y aproximadamente 1.500 administrativos que trabajan distribuidos a lo largo del país en sus 16 centros científicos tecnológicos. Creo que hay otra parte. 8 centros de investigaciones y transferencia, un centro de investigación multidisciplinario y más de 300 institutos y centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones. Te agrego el tema del limón, por ejemplo. Claro. La producción de limón a nivel nacional tiene allí en el CONICET, que trabaja en el laboratorio del CONICET, que trabaja en Tucumán, todo el desarrollo contra la plaga que impide producirlo. Y es uno de los productos que más valor agregado, a pesar de ser una materia prima, Argentina es el mayor exportador mundial de limones y es una de las fuentes de ingresos más importantes, por ejemplo, para la provincia de Tucumán. Claro. Y eso gracias justamente a la investigación de científicos que están allí en los laboratorios de Tucumán, investigando cómo prevenir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de parásito que pueda afectar a la producción de este noble producto. Muy bien, bueno, y completando, como dijo Meli, la autora del proyecto, Marcela Paso, otro fragmento, otro punto de vista también respecto a esta iniciativa que presentó aquí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué cree que hay una persecución a los científicos? Yo creo que el mayor poder que se le puede dar a una patria y a su ciudadanía es el del conocimiento. Yo estoy convencida de eso y también estoy convencida de que ese poder hay que dárselo a la ciudadanía. Fíjense que no es casualidad que este planteo lo hacen los mismos que están en contra de la educación pública. No es casualidad. El quitarle poder a la ciudadanía tiene que ver con esto. Muchas veces disfrazado de otro tipo de discursos y demás, pero en definitiva es eso, es quitarle el poder del conocimiento a nuestra ciudadanía, es generar que los grandes talentos argentinos se vayan afuera y de esta manera no generar esas posibilidades que hoy tenemos, como tuvimos, incluso ustedes han visto y creo que lo estuvieron expresando durante la pandemia, desarrollar vacunas, desarrollar un barbijo que se exporta, estar preparado frente a cualquier emergencia sanitaria o situación que acontezca en el mundo. Tener nuestros científicos desarrollando de la mano del Estado estos desarrollos es verdaderamente importante. Un instituto que tiene una trayectoria nacional de 65 años de vida, con enormes resultados, con premios Nobel en su trayectoria, con un impulso y un aporte a la ciencia y a la tecnología nacional y que además es altamente reconocido internacionalmente. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los íconos que es un orgullo nacional, un orgullo para los argentinos y las argentinas. Entonces, lo que consideramos es que debe ser reconocido en este caso por un poder del Estado, por el poder legislativo, como lo que es, como baluarte de la ciencia y la tecnología en la excelencia, a través de sus resultados y de su esfuerzo permanente de parte de nuestros científicos, nuestras científicas, contra todos aquellos que nos quieren decir que los argentinos no valemos nada, que todo lo bueno está afuera. La verdad es que Argentina tiene mucho para dar,
¿cuánto le cuesta a un científico poder entrar y ser parte del CONICET? Porque se esfuerzan muchísimo. Digo, para poner en primeros planos, ¿no? ¿Qué significa que alguien en un papelito tache un instituto y lo quiera eliminar? ¿No? Porque detrás de ese instituto hay personas, hay familias, hay personas que dedican para que vos estés más seguro, mejor alimentado, para que vos estés más informado. Hay personas del otro lado que están 14 horas, 20 horas ahí investigando en equipo. Es impresionante lo que hacen. Apunta también al sector ictícola, a diversos sectores. Y además, ¿sabés qué representa? Creo también romper no solamente la soberanía, romper el federalismo, porque el CONICET está presente a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Bueno, ahí estaban los fundamentos, en definitiva. Mientras le escuchábamos a Marcela Paso o le escuchábamos a Meli, que nos daba algunos datos y algunos detalles del proyecto, estábamos escuchando los fundamentos de este proyecto, de esta iniciativa, y también reconociendo el trabajo de la ciencia en la República Argentina, el trabajo del CONICET aquí en nuestro país. Bueno, a ver, vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver, como por ejemplo la agenda que se viene en el Congreso Nacional. Una agenda que tiene algunos temas puntuales, que la próxima semana va a tener el martes ya una reunión de comisión, en una semana donde hay varias reuniones de comisión previstas. El martes 22 de agosto a las 2 de la tarde, la Comisión de Legislación General, esto es en la Sala 2, temas varios. Entre esos temas varios vamos a destacar algunos, porque algunos tienen que ver con proyectos en revisión por el cual se transfiere el título gratuito a la Municipalidad de Viedma, a la provincia de Río Negro, una propiedad del Estado Nacional. Hay otras propiedades, pero también hay uno de los proyectos que es sobre transporte aéreo comercial. Ley 26.466, modificación del artículo 1 sobre prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujeta a expropiación sin la aprobación del voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación. Régimen de protección patrimonial de las prestaciones dirigidas a la prevención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, lo cierto es que este es el proyecto de Máximo Kirchner, sí, que hablabas, Meli, vos, sobre protección, sobre blindaje de aerolíneas argentinas. Así es, la ley que tenemos aquí que menciona, la de transporte aéreo comercial, bueno, tiene que ver con la ley por la cual se expropió Aerolíneas Argentinas, claro, y la empresa austral en su momento. Lo que se hace allí es agregar un solo párrafo al primer artículo para que se establezca esta especie de blindaje de que en caso de querer privatizarlas, bueno, se tengan que tener los 2/3 de cada Cámara. Bueno, seguimos con la agenda que tiene este Congreso Nacional. El martes también, 2 de la tarde, la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Esto que podemos decir que va a ser en la sala 3, en el segundo piso de la Cámara de Diputados. Varios temas. Fue invitado el doctor Sebastián Laspiur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Argentina. Régimen nacional para el ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica. Eso para el día martes, en lo que tiene que ver con el trabajo en la agenda. La próxima reunión también de comisión, plenario de comisiones, ahí está el martes a las 5 de la tarde, las comisiones de legislación de trabajo, mujeres y diversidad, y de presupuesto y hacienda, anexo C en segundo piso, es una reunión conjunta, tiene que ver con las licencias. El mensaje número 21/22, el proyecto de ley de fecha 3 de mayo del 22, por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales, modificación de distintas leyes, que es un debate interesante e importante que ya desde hace tiempo se viene dando en este Congreso de la Nación, y que me parece que a intención del oficialismo por la convocatoria de las 3 comisiones
la idea es avanzar, Fabi, avanzar. Sí, avanzar. Hay algunas cuestiones ahí encontradas, habrá que ver si efectivamente se llega a un dictamen conjunto o hay más de uno para llevarlo al recinto. Es una cuestión que sostienen desde los trabajadores, desde algunos diputados que representan gremios más firmemente, por ejemplo Vanessa Siley, claro. Y algunos desde el Juntos por el Cambio, digamos, se oponen a que esta licencia paternal, que es, hasta ahora los padres, recordemos, tenemos solamente 2 días por nacimiento, sea el lapso tan prolongado como propone el oficialismo. Bueno, y vamos rápidamente a lo que tiene que ver con el otro punto de la agenda. El miércoles 23 de agosto es a las 10:30 de la mañana, reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para las señoras y señores presidentas y presidentes de bloque, autoridades de la Cámara de Diputados, a fin de considerar el temario para la sesión del día de la fecha. La sesión convocada para las 12 del mediodía para discutir, y ahí tenemos en la siguiente placa la sesión especial solicitada por el diputado Mario Negri y otras diputados y diputados para discutir en las comisiones los dictámenes con estado parlamentario referidos a la ley de alquileres. Los 2 dictámenes, dictamen de mayoría, dictamen de minoría, va a ser la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Y si tenemos que completar la agenda de la Cámara de Diputados, ya nos tenemos que ir a la otra semana. Ahí tenemos qué es lo que va a haber. La nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que la estamos mencionando, obviamente que está prevista para el próximo martes, el martes de la semana siguiente, ya es el martes 29. Sí, martes 29. Martes 29, ahí se retoma lo que es el trabajo en la Comisión de Juicio Político por parte de los diputados nacionales. Ahí la tenemos en agenda, martes 29 a la 1 de la tarde, el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y ahí se lo espera nada más ni nada menos que a Marcelo D'Alessandro. Punto final, entonces, para el análisis del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, Per. Fabi, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Hola, bienvenido.